Ahora bien, fíjense cómo ese divorcio entre capacidad y necesidad, que es muy propio de la edad moderna, va a sentir un periodo de crisis muy fuerte a medida que se va desdibujando, por un lado, la subjetividad humana, porque la edad moderna, el espíritu secularizante, lleva a destruir poco a poco la idea de una voluntad humana, de una libertad humana, esas que eran facultades tan altamente estimadas en el pensamiento cristiano, que habla del pecado y habla de la salvación, y por supuesto que esas eran categorías fundamentales. El protestantismo las tenía como fundamento de la vida con la que inició el proceso de producción capitalista. Pero se van perdiendo porque el mundo occidental pone todo en función de una racionalidad pragmática, de una preocupación por el uso, por el provecho, por la ganancia, por el interés. Fíjense que cuando llegamos en ese sentido a la madurez del sistema económico capitalista, muy sin querer vuelven otra vez a percibirse las categorías que habíamos considerado eclipsadas durante la Edad Moderna, que fueron las de necesidades. Sí, las capacidades sí eran motivo de estudio científico, porque además se podían sujetar a investigaciones de microscopios, de todas las técnicas que iban surgiendo, la tecnología en desarrollo de la medicina. Las necesidades se habían quedado al margen porque no se podían percibir. Yo, una necesidad que tengo, soy el único que puedo testimoniarla. Y claro, podemos corroborar que otros tienen algo semejante a mí. Pero esas necesidades como tal empiezan a ser muy perceptibles cuando se desarrolla la teoría económica y cuando nace la psicología en el siglo XIX. El siglo XIX realmente, para mi gusto, ya es una etapa diferente de la modernidad. Algunos discuten si es el principio de la época contemporánea o no. Yo prefiero pensar en términos de todo un cambio de cultura que se va dando de la mano con el desarrollo de la economía y de la productividad, pero que lleva, entre otras cosas, a plantearse necesariamente cuál es el motor de la vida económica. Y los economistas, en principio en el siglo XVIII, pero más en el siglo XIX, empezaron a usar la categoría de necesidad como algo crucial. Pero eran necesidades de carácter muy biológico. Yo creo que el único que se atrevió a cambiar este concepto de necesidad y darle mayor amplitud fue Marx, en sus manuscritos de juventud, los manuscritos económico-filosóficos, del 44 al 48, más o menos cuando se presenta el manifiesto comunista. Esos textos hablan de un grupo de necesidades que no habían sido consideradas, que son las necesidades del otro hombre, de nuestros semejantes. Era obvio que eran necesidades, tanto como tenemos necesidades de supervivencia, biológicas, que tienen que ver con el acompañamiento con otros cuerpos que van a formar parte de nosotros, que los integramos para que sean parte del sistema corporal que cada uno es. Eso es alimentarse, eso es respirar, eso es todo lo que tiene que ver con lo biológico. Pero en el campo de las necesidades del otro, necesidades de nuestros semejantes, de la vida social, de la afectividad, de la familia, del amor, todo eso, que sí habían tenido una expresión, pero como más desde la perspectiva de la capacidad de amar, desde la perspectiva de la capacidad de trascender que el cristianismo había brindado, ahora empiezan a ser motivo de pesquisa económica. Ya está la discusión entre las dos grandes corrientes económicas del siglo XIX, la que presenta que es el valor de un producto, y ahí va también el tema de los valores muy de la mano. El valor de un producto es resultado de la demanda, algo cuantificable, qué tanto se pide un cierto bien, un cierto satisfactor, un cierto servicio, y qué tanto es que nosotros podemos o no ofrecerle el número suficiente de opciones como para que ejercite su libertad, porque finalmente dentro del capitalismo la libertad de opción, la libertad según los intereses propios, muy subjetiva, porque es una libertad sin ninguna rienda la que marca la pauta. Pero la visión de la economía de tipo marxista es no,
las necesidades son fundamentales como impulsos. Hay una obra de Agnes Heller sobre la teoría de las necesidades en Marx que es muy aleccionadora, que francamente nos abre los ojos sobre lo que el Marx de juventud nos vino a plantear y que está detrás de su visión humanista del hombre. Humanista del hombre, pues sí, podemos decirlo así, porque finalmente hay visiones materialistas del hombre, visiones totalmente egocéntricas, narcisistas. Pues bien, volviendo a ese punto, que es importante recalcarlo antes de concluir este segmento, resulta que ahí empieza a plantearse un tema que los psicólogos van a estar desarrollando, que son las necesidades como algo interno, que son los motores, que son los impulsores de la vida humana. Y no son solo necesidades de supervivencia, hay muchísimas necesidades, decíamos, del otro, sociales, pero también hay necesidades personalísimas, afectivas. Esto va a ser profundamente estudiado, pero ya por la psicología humanista sobre todo, y por ciertas corrientes de la antropología del siglo XX. Es en el siglo XX donde aprendemos a reconocer que somos seres movidos por un gran sistema complejo de necesidades que interactúan. Pero aquí quiero aclarar, y dejaré para otro segmento el profundizar este tema, que una cosa es la necesidad como motor, como el que nos impulsa a actuar, nos impulsa a buscar cosas, a otros cuerpos, y lo que es la interpretación que hacemos de esa necesidad como deseo, como apetito, como interés, como querer algo. No es necesidad de X, sino es la necesidad lo que nos lleva a buscar a X. Digamos, distingamos claramente, y este es un punto clave en una buena teoría de las necesidades, en las que están trabajando filósofos como Amartya Sen y otros filósofos contemporáneos. Hay que distinguir claramente entre el motor, el resorte de la necesidad, que no tiene un definitivo y directo blanco, y lo que es la interpretación que hagamos nosotros de cuál es el satisfactor que va a cubrir esa carencia o esa necesidad de expresión. Y ahí es donde queda pues un planteamiento sobre los dos grandes factores que van juntos, pero de alguna manera no corresponden 100%, porque varias capacidades pueden servir para las mismas necesidades, o pueden sustituir una a otra la manera como resolvamos una necesidad. Esto lo aclararemos un poco en el siguiente video.